En el verano de 1906, un banquero rico de Nueva York alquiló una gran casa de campo en Oyster Bay, Long Island, para pasar las vacaciones con su familia. Contrató servicio completo, cocinera, criadas, jardineros. En pocas semanas, 6 de las 11 personas que vivían en aquella casa estaban enfermas de fiebre tifoidea. En 1906, la fiebre tifoidea se asociaba a barrios pobres, pozos contaminados, alcantarillas rotas y edificios sin saneamiento. No parecía tener sitio en una casa de verano alquilada por un banquero de Wall Street. Algo no encajaba, y nadie encontraba la causa. El propietario contrató a un ingeniero sanitario llamado George Soper para investigar. Soper era metódico, insistente y peligrosamente paciente. Revisó el agua. Revisó la leche. Revisó las ostras, la cisterna y la bahía. Todo parecía limpio. Entonces hizo algo que nadie había hecho antes. Dejó de mirar las tuberías, y empezó a mirar a la cocinera. Se llamaba Mary Mallon. Era irlandesa, tenía 37 años, no estaba casada, y había abandonado la casa 3 semanas después del brote. Soper siguió hacia atrás su historial de empleos. Lo que encontró cambiaría la legislación sanitaria de Estados Unidos, levantaría una prisión médica en una isla, y encerraría a una mujer durante 26 años por una enfermedad que ella nunca sintió. A comienzos del siglo XX, la fiebre tifoidea era una de las grandes amenazas de la vida urbana. La causa una bacteria, Salmonella typhi, que entra en el cuerpo a través de agua o alimentos contaminados, se multiplica en el intestino y puede provocar fiebre alta, dolor intenso, y, antes de los antibióticos, la muerte en una parte significativa de los casos. La enfermedad podía durar 4, 5 o 6 semanas, se sobrevivía, o no. Los médicos ya entendían su ruta principal: materia fecal de una persona infectada, con bacterias vivas, llegando a la comida o al agua de otra persona. La respuesta era saneamiento, mejores alcantarillas, agua limpia, pozos protegidos. Lo que en 1906 aún sonaba casi imposible, era otra idea: que alguien pudiera transportar la bacteria y contagiar a otros sin parecer enfermo. El término empezaba a circular en laboratorios europeos: portador sano, asintomático. Mary Mallon nunca había sido diagnosticada de fiebre tifoidea. Nunca había tenido fiebre. Nunca había dejado de trabajar por esa causa. Según todo lo que ella podía observar, estaba perfectamente sana. Pero, según demostraría George Soper, su organismo expulsaba enormes cantidades de bacterias tifoideas a través del tracto intestinal. Y cada comida que tocaba podía convertirse en una vía de contagio. Soper trabajó como un detective. Reunió los empleos anteriores de Mary desde su llegada a Estados Unidos, y reconstruyó las casas donde había cocinado. El patrón apareció enseguida. Entre 1900 y 1907, Mary había trabajado en 8 hogares distintos. En 7 de ellos, la fiebre tifoidea había surgido pocas semanas después de su llegada. 22 personas habían enfermado. Una había muerto. Una joven lavandera de 25 años en una casa de Park Avenue. Soper encontró a Mary en marzo de 1907. Trabajaba para una familia de Park Avenue. Llegó a la puerta de la cocina, se presentó y le explicó, con todo el tacto que pudo, que tenía motivos para creer que ella era portadora de fiebre tifoidea. Necesitaba muestras de sangre, orina y heces para hacer pruebas. La respuesta de Mary fue coger un tenedor de trinchar y echarlo de la casa. Una semana después, Soper volvió con refuerzos. Mary se escondió en un armario. Tuvieron que sacarla por la fuerza y meterla en un coche policial. En el hospital Willard Parker, los análisis no dejaron margen a la duda. Su vesícula estaba eliminando bacterias tifoideas en cantidades enormes. En términos de laboratorio, era una epidemia ambulante. El Departamento de Salud de Nueva York la trasladó a una cabaña en North Brother Island, una instalación de cuarentena de 16 acres en el East River. Le dijeron que se quedaría allí hasta nuevo aviso.
Mary tenía 38 años, no entendía del todo de qué se la acusaba y se negó a creerlo. North Brother Island, en 1907, era una colonia hospitalaria para personas consideradas contagiosas o incurables. Tuberculosis, viruela, lepra. El aislamiento era casi total. A Mary le dieron una pequeña cabaña, una habitación, una cama, una estufa. Desde la ventana podía ver el Bronx a un lado y Manhattan al otro. La ciudad para la que había cocinado, visible y fuera de alcance. Le permitieron tener un perro como compañía. No podía recibir visitas, salvo personal médico. Tenía 38 años y no había cometido ningún delito. Mary rechazó el diagnóstico. Nunca había estado enferma. No sentía ninguna enfermedad dentro. Los médicos le enseñaron los resultados. Ella los negó. En 1909 contrató a un abogado y presentó un habeas corpus. El tribunal falló en su contra. El juez admitió que el caso planteaba un dilema real: los derechos de una persona frente a la seguridad pública. Al final, ganó la seguridad pública. Entonces, de forma inesperada, en 1910 un nuevo comisionado de salud la liberó. Las condiciones eran estrictas. No debía volver a trabajar como cocinera, tenía que presentarse cada 3 meses para hacerse pruebas, y debía informar a cualquier empleador de su situación. Mary firmó. En febrero de 1910, salió de North Brother Island, tomó el ferry de vuelta a Manhattan y desapareció en la ciudad. Lo que ocurrió después selló su destino. A los pocos meses, Mary cambió de nombre. Se hacía llamar Mary Brown. Y volvió a trabajar como cocinera. En panaderías, restaurantes y casas privadas de Nueva York. Cocinar pagaba casi el doble que cualquier otro trabajo disponible para una inmigrante sin formación. Ella no creía estar enferma. Había sido liberada. Necesitaba dinero. Así que volvió a lo único que sabía hacer, y lo hizo durante 5 años, con nombre falso, mientras algunas personas a las que alimentaba enfermaban, y otras morían. La investigación que la capturó de nuevo empezó en 1915 en el Hospital de Maternidad Sloan, en Manhattan. Un brote de fiebre tifoidea infectó a 25 miembros del personal. 2 murieron, un médico y una enfermera. Llamaron otra vez a George Soper. Siguió el brote hasta la cocina. La cocinera, le dijeron, era una mujer de mediana edad llamada Mary Brown. Cuando Soper entró en la cocina, Mary Mallon soltó la olla que tenía en las manos, corrió hacia la escalera trasera, y fue detenida en el patio del hospital. Tenía 46 años. La devolvieron a North Brother Island. Ya no volvería a salir. Lo que hace tan doloroso el caso de Mary Mallon es que, para 1915, el Departamento de Salud había identificado en Nueva York a más de 400 portadores asintomáticos de fiebre tifoidea. Algunos, según sus historiales laborales, habían causado más muertes que Mary. Ninguno fue encerrado como ella. Recibieron instrucciones, vigilancia y permiso para continuar con sus vidas, con una condición: no trabajar manipulando comida. ¿Por qué Mary fue distinta? La respuesta de muchos historiadores es incómoda. Mary era irlandesa, era mujer, era sirvienta, era trabajadora, soltera, sin estudios, y había humillado a las autoridades sanitarias al huir y seguir propagando la enfermedad con un nombre falso. Otros portadores, a menudo hombres de clase media o cabezas de familia, fueron tratados como pacientes desafortunados. Mary fue tratada como una criminal que además tenía un problema médico. Mary vivió en North Brother Island desde 1915 hasta su muerte. Le dieron trabajo en el laboratorio de la isla, de forma casi irónica, ayudando a procesar muestras de fiebre tifoidea. Le ofrecieron operarla para extirparle la vesícula, el supuesto reservorio de la bacteria. Ella se negó siempre. Por el riesgo de una cirugía que en los años 20 aún podía ser mortal, y probablemente, porque hacía mucho que había decidido que no estaba enferma. En 1932, con 63 años, sufrió un ictus. Pasó los últimos 6 años paralizada, en la misma isla a la que nunca pidió ir.
Mary Mallon murió el 11 de noviembre de 1938. Tenía 69 años. A lo largo de su vida como cocinera, se cree que infectó al menos a 51 personas con fiebre tifoidea. 3 murieron. Esos son los casos documentados. La cifra real probablemente fue mayor. Ella no sabía que estaba enfermando a otros. Durante casi toda su vida ni siquiera creyó que eso fuera posible. El nombre Typhoid Mary entró en el idioma inglés como una etiqueta para describir a alguien que transporta algo destructivo sin admitirlo. Casi siempre se usa como insulto. La mujer real detrás del nombre, inmigrante irlandesa, cocinera doméstica, una trabajadora que intentó salir de la pobreza y fue castigada por no aceptar una enfermedad que no sentía, fue enterrada en silencio en el Bronx y casi borrada por el mito. Su caso cambió para siempre la salud pública estadounidense. Los estados desarrollaron marcos legales para vigilar a portadores asintomáticos. La idea del portador sano dejó de ser una curiosidad de laboratorio, y se convirtió en un hecho médico. Enfermedades que hoy entendemos con esa lógica, hepatitis, VIH, SARS-CoV-2, tienen parte de su origen regulatorio en aquella mujer encerrada en una cabaña de North Brother Island. Sobrevive una fotografía de Mary Mallon tomada en 1907, poco después de su primera detención. Está sentada en una cama de hospital con los brazos cruzados, mirando fijamente a la cámara. No parece asustada. No parece culpable. Parece furiosa. Es el rostro de una mujer a la que acaban de decirle algo sobre sí misma que no cree, y que ha decidido que quienes se lo dicen están equivocados. Durante 31 años mantuvo esa postura. Murió manteniéndola. Y las bacterias de su cuerpo, medidas incluso al final, demostraron que estaba equivocada en lo único en lo que necesitaba tener razón. La salud pública moderna está construida sobre casos como el suyo. Alguien tiene que ser el primero. Alguien tiene que cargar con el coste de enseñar al resto lo que todavía no se entiende. Mary Mallon nunca aceptó ese papel. Se lo asignaron las circunstancias, una bacteria y un sistema sanitario que acababa de descubrir un enemigo nuevo, y aún no sabía cómo aplicar la misericordia. Ella pagó el coste entero. Todos los demás heredamos la protección. Esa desproporción es el peso silencioso de su historia. Una mujer que no quiso hacer daño y sufrió como si lo hubiera elegido. Una enfermedad sin rostro hasta que el mundo decidió ponerle el suyo. Si te ha gustado, suscríbete. Aquí contamos las historias que el tiempo intentó enterrar.